No te dejes sorprender. Recuerda que la Canaco del Valle de Toluca es la única autorizada por la Secretaría de Economía para realizar el cobro del CIEM. El CIEM o Sistema de Información Empresarial Mexicano es un registro para que la promoción de tu negocio sea efectiva, que permita alcanzar los objetivos de planeación, orientación y consulta que establece la Ley de Cámaras para este sistema. Puedes realizar tu registro en las instalaciones de la Cámara de Comercio, o si lo prefieres, uno de nuestros promotores te visitará debidamente uniformado y con identificación oficial. Consulta las cuotas y promotores autorizados en la página oficial www.ciem.gov.mx, en nuestro Facebook Canaco Toluca o en los teléfonos 167-3270. Canaco Servitur, impulsando tu economía. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que ya se están conectando a través de esta plataforma de Zoom. Sean cordialmente bienvenidos. Como siempre, en nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, les damos la más cordial bienvenida a todos los que ya se están conectando a una plática más de esta Cámara de Comercio. El día de hoy vamos a hablar sobre socios, cómo cobrarle a tu empresa y qué obligaciones tienes. Y para ello se encuentra con nosotros Oscar Montes, quien será el encargado de platicarnos sobre este tema. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Voy a compartir pantalla y vamos comenzando. Claro que sí, Oscar, adelante. Gracias. Sí, como bien comentas, Miriam, el día de hoy vamos a platicar acerca de las distintas modalidades que tienen los socios para realizar cobros a su empresa, es decir, cómo obtener ingresos a través de ella. Sabemos que constituir una empresa, además del objeto social del mismo, pues también tendría que dar para que los socios puedan tener cierta vida, cierto cobro y ciertas utilidades. Entonces, vamos a darnos cuenta a lo largo de la plática que los dividendos no es la única forma en la que los socios pueden tener un ingreso de su empresa. Me presento para los que no me conocen, soy Oscar Montes, licenciado en Contaduría, licenciado en Derecho y estoy estudiando una maestría en Derecho Corporativo. ¿De qué vamos a hablar? Precisamente nos vamos a ir un poco rápido, son 3 temas. Sin embargo, hay que considerar que cada uno de estos temas que platiquemos a lo largo de hoy van a tener implicaciones tanto fiscales como corporativas. Es decir, en la forma en la que yo quiera cobrarle a mi empresa, va a tener una repercusión financiera, va a tener una repercusión fiscal y va a ser una repercusión fiscal para las dos partes, tanto para la empresa como para mí, dependiendo la forma en que yo elija. Porque me puedo dar de alta, le puedo facturar, puedo cobrar regalías, puedo tener diversas formas en las cuales yo le pueda cobrar a mi empresa y se vale. Sin embargo, hay que considerar que esas formas que vamos a ver más adelante van a tener una implicación. Y finalmente, ¿qué obligaciones tengo? Es decir, ya vamos a ver cómo le puedo cobrar a la empresa, cómo puedo obtener ingresos, cuáles son las implicaciones, los riesgos, el tema fiscal, el tema corporativo. Pero así como puedo obtener beneficios de mi empresa, ¿cuáles van a ser esas obligaciones que voy a tener? Es decir, obligaciones fiscales cuando la empresa no pueda cubrir esas deudas, obligaciones corporativas, deudas sociales, en caso de que demanden a la empresa, cómo voy a voltear a resolver ese conflicto y cuál es mi participación. Como lo comentamos, está bien, tengo beneficios, pero voy a tener también obligaciones, obligaciones que vamos a conocer más adelante. Y sobre todo en el tema fiscal, para que tengan mucho cuidado cuando se lleguen a actualizar ciertas conductas en tema fiscal, cuando lleguen a una visita domiciliaria, a una auditoría, algún procedimiento por parte de la autoridad, hay que tener mucho cuidado. Nosotros como socios somos responsables
de la conducta que realice la persona moral, ¿de acuerdo? Primero, ¿de qué forma le puedo cobrar a mi empresa siendo socio? Por excelencia, la forma en la que obtienen ingresos los socios es a través de dividendos. ¿Qué son los dividendos? Son básicamente las utilidades que tuvo la empresa a lo largo del año. Tienen que ser sugerencia, utilidades del año anterior. Hay formas dentro de la ley que también podemos ir haciendo anticipos de utilidades. Sin embargo, bueno, lo correcto es que sean utilidades de un año que ya concluyó para que efectivamente sepamos cuáles son las utilidades. Entonces, básicamente, yo soy socio de una empresa. Esa empresa genera utilidades, tuvo ingresos, tuvo gastos, y después de hacer esa operación de ingresos menos gastos, resulta que me quedan utilidades. Esas utilidades, a través de una asamblea ordinaria de socios, en su caso, si es una sociedad anónima, lo que hacen es que el contador y el administrador presentan los estados financieros del ejercicio anterior en esa asamblea. Y en esos estados financieros se tiene que reflejar las utilidades que tuvo la empresa. Una vez que se haga el reflejo de estas utilidades, los socios en esa asamblea decretan: vamos a hacer el reparto de esas utilidades, y dejan de ser de alguna forma utilidades y se convierten ahora en dividendos hacia los socios. Esta asamblea, nos dice el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se debe celebrar durante los primeros 4 meses del año, por lo menos. Es decir, nosotros vamos a tener de enero a abril para que el administrador presente los estados financieros a todos los socios, y en su conjunto, cuando llegue a haber utilidades, se haga la presentación de esos estados financieros, se arrojen y los socios sean quienes decreten estos dividendos. Ahora, estos dividendos se pueden entregar total o parcialmente, es decir, si tenemos utilidades de 300,000, somos 2 socios, nos toca de 150, sin considerar ahorita el tema de impuestos. Sin embargo, se puede otorgar tus 150 y mis 150, o lo que podemos hacer también es capitalizar estos dividendos para tener más acciones en la empresa. ¿A qué me refiero? No necesariamente me tienen que dar el recurso de mis dividendos. Lo que yo puedo hacer es algo así como una recompra de acciones, aumentar mi participación de acciones en la empresa, para que en su momento, si a lo mejor yo tengo 50-50 con otro socio, yo, al capitalizar mis utilidades, lo que voy a hacer es que va a crecer mi participación. ¿Qué voy a provocar cuando crezca mi participación? Que en algún momento yo tenga más dividendos, que en algún momento yo tenga más de beneficios, y no solamente en tema económico, sino también en tema de que cuando se hagan las celebraciones de asamblea o se tomen decisiones por parte de la asamblea de socios, yo tenga más participación dentro de esa asamblea, es decir, tenga más votos. Entonces, tenemos estas dos opciones. Si la empresa ya reflejó utilidades, se pueden entregar los dividendos en dinero, o se puede entregar en acciones, si es que así lo decide el socio, para capitalizar esas utilidades. Sin embargo, hay que considerar que cuando los socios se les entrega el recurso, existe un ISR que tienen que cubrir por el tema de dividendos, fundamentado en el 9, en el 10 de la ley del ISR, y específicamente en el artículo 140 de la ley del impuesto sobre la renta, establece que tendrá que hacerse un cobro de ISR del 10%. Tenemos estas dos opciones, entonces. Si yo quiero capitalizar los dividendos, que recordemos que capitalizar es que no me llegue el recurso, sino hacer una especie de reinversión, una especie de compra de más acciones para aumentar mi participación en la empresa. Se es válido, se puede. Sin embargo, una vez que se decreten esas utilidades, el socio va a tener 30 días siguientes para que, si hoy estoy haciendo el decreto de utilidades, voy a tener 30 días para decir: ¿sabes qué?
quiero capitalizar mis dividendos y quiero tener más participación en la empresa. Y en este momento este movimiento no va a causar ISR. A lo mejor sí recibí el recurso, sin embargo, si estoy dentro del plazo de los 30 días al hacer mi capitalización, no va a causar un ISR. ¿Por qué? Porque no estoy de alguna forma aumentando mi patrimonio. Lo que estoy haciendo es reinvertirlo dentro de la sociedad, pero hay que tener cuidado de cumplir con esta regla de los 30 días para que no tengamos algún problema con la autoridad. En un general, la autoridad desconoce si nosotros ya excedimos o si estamos dentro del límite de los 30 días. ¿Cómo se da cuenta la autoridad? Cuando tiene facultades de comprobación, es decir, cuando tiene auditoría. En las auditorías lo que hace la autoridad es, ok, te pasaste de esos 30 días, aunque lo hayas reinvertido, ya tendrías que tener un pago de ISR por ese recurso que tú recibiste. ¿Sale? Si nosotros estamos dentro de los 30 días, ese ISR, esas utilidades las podemos reinvertir y el ISR solamente se va a pagar cuando se haga algún reembolso de capital o se liquide la persona moral. Entonces, eh, este movimiento va a hacer que aumente la participación como socios en la empresa y en su momento, bueno, tenga más beneficios y más participación en cuanto a tema de votos. Este movimiento yo lo recomiendo sobre todo cuando son socios que tal vez no tanto en empresas familiares, sino más bien son socios de amigos, porque porque este movimiento les va a permitir a ustedes, insisto, tener más participación. Tener más participación en la empresa significa tener más utilidades, tener más votos, tener más decisiones, y cuando sean asambleas, ustedes van a poder tener, ¿sabes qué? Si yo tenía un 50-50 con el otro socio, pero yo ya compré más acciones al hacer esta capitalización, a lo mejor yo llego 60 y tú 40 ya en una operación para redistribuir el capital, y a lo mejor yo ya llego a tener 60-70 ya mi participación, y por lo tanto también las decisiones que se tomen en la empresa, yo al ser mayoría, yo puedo tener más control de la empresa, ¿no? Hay que planear bien este movimiento y bueno, también se vale, ¿no? Es posible hacerlo, sobre todo, insisto, para tener más dividendos. Ahora, si resulta que a lo mejor yo no quiero capitalizar, yo no quiero obtener más acciones, yo no quiero reinvertir, yo con mi empresa sí quiero que me den el tema de los dividendos, hay que considerar que puede ser costoso. ¿Costoso en qué sentido? Porque se tiene que pagar ISR. En este caso, este ISR se puede pagar de dos formas, es más, lo pagarían las dos partes. La empresa al repartir dividendos tiene que retener el 10%, es decir, si te iban a entregar 300,000, retengo el 10% que son 30,000 y nada más le entrego al socio utilidades por 270,000. Este 10% es de cajón. Este 10% es si yo quiero obtener utilidades de parte de mi empresa una vez haciendo todo el procedimiento de la asamblea, de los estados financieros, de la aprobación y del decreto, tendríamos que hacer la retención del 10% por concepto de ISR. Entonces, una vez que ese dinero ya llegue a mi cuenta, ya tendría que llegar con esa retención del 10% por concepto de ISR. Entonces, aquí se empieza a hacer más costoso, se empieza a hacer costoso porque, por un lado, el socio tiene que pagar de alguna forma ese 10%. No te entregan completas los dividendos y la sociedad te lo retiene y lo paga al mes siguiente al salir. Eso por un lado. Por otro lado, la sociedad también tiene que pagar un impuesto. Hay un concepto dentro de la ley del ISR que es la CUFIN. La CUFIN es la cuenta fiscal de utilidades netas. ¿Qué es lo que significa? Que para evitar que haya una, digamos, doble tributación, doble pago de impuestos, las utilidades que ya pagaron impuestos en ejercicios pasados se van a ir guardando en esta CUFIN. Esta CUFIN, digamos que es como una alcancía de donde va entrando las utilidades que ya pagaron impuestos. En el momento en el que las
las empresas decidan hacer un decreto de dividendos, hay que ver cuánto tenemos de dinero en esa CUFIN para decir, ok, el 10% va sobre la retención hacia los socios, pero si mis utilidades vienen de esa CUFIN, yo como empresa ya no pagaría otro ISR adicional. ¿Por qué? Porque cuando se decretan dividendos tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque el socio paga ISR y aparte la empresa también puede pagar un ISR si es que esas utilidades no vienen de COFIN. Pregúntenlo con su contador cuando vayan a decretar dividendos que estas utilidades preferentemente vengan del tema de COFIN para que no tenga que pagar ISR la empresa. Aunque suene muy extraño y sí, realmente es costoso en mi particular punto de vista. ¿Por qué? Porque si estas utilidades no vienen de COFIN y no hago bien este movimiento, podemos tener un riesgo. El riesgo es que, y evidentemente, el no cumplimiento de la ley del impuesto sobre la renta, y el segundo riesgo es que lo voy a hacer más costoso financieramente hablando. ¿Por qué? Porque cuando decreto dividendos que no vienen de COFIN, la empresa tiene que pagar ISR por dar dividendos y aparte el socio tiene que pagar ISR, que es el 10%, porque reciba esos dividendos. Entonces, cuiden muy bien este procedimiento cuando ustedes vayan a hacer un decreto de dividendos. Hay que considerar que antes de hacer un reparto de dividendos, tenemos que voltear a ver si en mis ejercicios pasados yo no tuve pérdidas. ¿A qué me refiero? Resulta que a lo mejor en mi primer año tuve pérdidas, pero en mi segundo año ya tuve utilidades. Yo no puedo repartirme las utilidades de mi segundo año sin antes las pérdidas del primer año o las restituyo, o las absorbo o las pago de alguna forma, ya sea yo como socio o que la sociedad haga el pago con esas utilidades que ahora sí se generaron. ¿A qué voy? Si tengo utilidades en un año, pero en años anteriores tuve pérdidas, primero tengo que absorber esas pérdidas antes de hacer reparto de utilidades. Mientras no haga este movimiento, la Ley General de Sociedades Mercantiles no me va a permitir que haga decretos de dividendos. Considérenlo, sobre todo revisar este tema. Insisto, decretar dividendos puede ser costoso, en especial si las utilidades que se van a repartir, o sea, que la empresa puede repartir, no provienen de COFIN. Insisto, si no provienen de esta cuenta fiscal de utilidades, la empresa, al decir, ¿sabes qué? Vamos a dar dividendos, la empresa pagaría ISR y el socio pagaría ISR retenido. Y puede sí resultar muy costoso, por eso es que muchos de los socios y accionistas no hacen este movimiento financiero y fiscal de decretar dividendos. Uno, porque es un movimiento complejo. Dos, porque también es caro si es que no siguen el procedimiento. Y caro porque la empresa paga ISR y aparte el socio paga ISR. ¿Hay formas de evitarlo? Sí, sí hay formas. Sin embargo, bueno, hay que conocer cómo están fiscalmente hablando para que yo también como socio pueda tomar una decisión y esta decisión, pues bueno, no me salga más costoso el ISR juntándolo el de la empresa y el mío que las utilidades que realmente voy a recibir. ¿Por qué? Porque aparte estas utilidades que yo entregué a los socios no van a ser, uno, deducibles de impuestos por obviedad, y segundo, ya llevan un ISR que desde la empresa, desde el momento en el que pagó impuestos en su declaración anual, ya lleva un ISR del 30%. Eso es un lado. Por otro lado, la empresa al decretar dividendos tiene que pagar otro impuesto y por otro lado, el socio también tendría que pagar un 10% por hacer el decreto de dividendos. Hay formas de que estas utilidades no sobregraven tanto impuestos, si lo hay, sin embargo hay que considerarlo. Observen lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿En qué sentido? Si ustedes toman la decisión de hacer un decreto de dividendos, hay que primero ver si no tenemos pérdidas. Artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si no tenemos pérdidas, ok, tenemos utilidades que sí podríamos repartir. Segundo,
preguntarme, si soy una sociedad anónima, tenemos que seguir las reglas del artículo 180 para hacer el reparto de estas utilidades, que es la celebración de una asamblea ordinaria, que se presenten los estados financieros, que estos estados financieros sean aprobados, que obviamente en estos estados financieros se reflejen utilidades y que los socios en su mayoría decidan hacer el decreto de dividendos y cuánto es lo que se va a decretar. Entonces, seguimos este parámetro, ya que tenemos la asamblea, hay que seguir las formalidades, cierra la reunión y ahí hay que acordar en esa asamblea cómo y de qué manera se va a hacer este reparto de dividendos a los socios. Y por otro lado, bueno, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero capitalizar mis utilidades, también se vale, es un movimiento que está permitido. Sin embargo, consideren que, bueno, yo es un movimiento que sugiero hacer la capitalización de utilidades. ¿Por qué? Porque si ustedes son empresas que a lo mejor tienen licitaciones o tienen concursos, al hacer la capitalización de esas utilidades, lo que hacen es que van a aumentar su capital social. Al aumentar su capital social, no me dejarán mentir, cuando entras a un concurso o cuando entras a alguna licitación, entre otros requisitos, lo que solicitan es que esa empresa se vea financieramente sólida. Cuando queremos pedir un préstamo en el banco, lo que nos piden son estados financieros. En lo que se fijan, entre otros requisitos, también es cuánto tenemos de capital, porque de ahí se va haciendo una medición de riesgo. Riesgo, ¿por qué? Porque si en algún momento la empresa no puede pagar o con sus bienes no alcanzan a cubrir el importe de las deudas, que es lo que vamos a ver más adelante, se van a ir contra el patrimonio de los socios, en su caso, bueno, con las aportaciones que hayan realizado. Sin embargo, si la empresa tiene un capital social sólido, fuerte, financieramente hablando, porque capitalizó sus utilidades, va a ser más fácil que yo acceda a créditos, va a ser más fácil que yo acceda a préstamos, va a ser más fácil que los proveedores me den financiamiento, va a ser más fácil que los bancos firme con ellos contrato para tema de préstamos. Y como lo mencionábamos, en concursos y licitaciones, los estados financieros se van a ver más sólidos. Va a ser una situación financiera que su empresa va a reflejar que se vea más sólida. Entonces, consideren que cuando tengan utilidades, consideren esto. ¿Qué hago? ¿Qué me conviene más como socio? O reinvierto las utilidades, capitalizo mi empresa, o en su caso, bueno, pues recibo dividendos, considerando que también al recibir dividendos hay un costo fiscal que hay que cubrir como socios. Y recuerden, socios en su constancia de situación fiscal tienen que tener esta actividad económica como socio o accionista, ¿sale? Para que revisen y tengan en consideración que tienen que tener actualizadas sus actividades fiscales. Los socios pueden recibir un sueldo. Aparte, cambiando ya de tema de dividendos, no está prohibido que los socios puedan recibir un sueldo de su propia empresa. Únicamente, y hay que considerarlo bien porque se debe cuidar y documentar que exista subordinación hacia alguien. La esencia de la Ley Federal del Trabajo lo que implica es que existe un patrón, que es una persona física o moral, que para sus actividades va a requerir la contratación de una persona física, artículo 9 y 10 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, consideren que para que esa relación laboral nazca, tiene que haber un patrón y tiene que haber, en este caso, un trabajador. Yo no puedo ser o recibir más bien un sueldo, una nómina con todo el tema de las prestaciones, si no tengo una jerarquía hacia arriba con alguien. Es decir, para que exista este tema del sueldo, tiene que haber subordinación hacia alguien. Entonces, vamos a pensar que a lo mejor somos 3 socios en una empresa. Está el socio A, que habitualmente es el representante legal, que jerárquicamente el representante legal suele ser el que está
arriba de la cadena, vamos a decirlo así, del organigrama. Entonces, este representante legal no podría recibir un sueldo, puede cobrar de otras formas, lo anticipo, puede cobrar de otras formas, sin embargo, él de momento a lo mejor no podría recibir un sueldo. Sin embargo, socio B y socio C, al tener esa relación jerárquica y de subordinación, aunque los tres seamos socios, socio B y socio C sí podrían tener un sueldo. El otorgar un sueldo siendo socio significa que además de los beneficios que yo voy a tener por el tema de utilidades o de dividendos que platicamos, voy a tener también como socio derecho a que me aseguren en el seguro social, voy a tener derecho a la participación de la PTU, siempre y cuando yo, socio B o socio C o los demás, no seamos directores, gerentes generales, etcétera. Y voy a tener derecho, yo como socio, a tener prestaciones. No importa, insisto, que yo sea socio de la empresa y que yo quiera recibir un sueldo, se vale, siempre y cuando exista esa subordinación. Voy a tener derecho como socio a tener prestaciones, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, entre otras prestaciones que otorga la Ley Federal del Trabajo. Y se vale. Sin embargo, así como yo como socio puedo obtener un sueldo, también voy a tener implicaciones legales y fiscales que van a derivar de esta relación laboral, que aunque yo sea socio, voy a tener una relación laboral. Primero debe existir un contrato laboral que respalde esta relación. Y consideren que en caso de despido por cualquier conflicto que lleguen a tener entre socios, si yo socio soy trabajador y en caso de que yo tenga un conflicto con mis demás socios, yo como trabajador también voy a tener derecho a mi finiquito y a mi liquidación. Entonces consideren eso sí, sobre todo no tanto en, bueno, se da también el caso, pero cuando son, hemos visto situaciones, cuando son socios y son amigos y de momento, de principio se llevan bien y después resulta que uno ya no se lleva bien con los demás, este socio puede exigir liquidación, puede exigir finiquito en su caso y puede exigir todas las prestaciones porque aunque él sea socio también tiene derecho a todo eso por ser trabajador dentro de la empresa. Entonces, esto también se da y consideren esto porque ese socio también podría demandar, digámoslo así, a su propia empresa en un tema laboral. ¿Sale? Entonces cuiden estas implicaciones y si ustedes quieren empezar a percibir un sueldo y ustedes son los dueños de negocio y quieren darle un sueldo a sus demás socios, consideren que si en algún momento se pelean, los demás socios, si es que conocen de esta terminología laboral, podrían pedir también las prestaciones. Eh, Tema fiscal, se debe expedir, por supuesto, un CFDI de nómina, tal cual como si fuera un trabajador más. Este CFDI de nómina, perdón, lo que nos va a permitir es hacer deducible el pago de sueldos y en su caso, bueno, también el tema de las prestaciones. Consideren que al tener un trabajador más como socio, debe existir retenciones de impuestos sobre la renta y de contribuciones de seguridad social, es decir, en la nómina del socio también le tengo que descontar el IMSS, el Infonavit y el ISR. Y consideren que no importa, al final termina siendo un trabajador más y el contratar a un trabajador nos va a causar una carga fiscal. Lo veíamos en un curso anterior. Si yo le quiero pagar a lo mejor 10,000 pesos por mes a un colaborador, dependiendo cuál sea mi actividad, a qué me dedique yo como empresa, pero habitualmente un trabajador suele costar entre el 35 y el 45 promedio eh, por toda la carga fiscal. Entonces yo no nada más le estoy pagando los 10,000 pesos mensuales al trabajador, sino su carga fiscal van a ser de entre 3,500 y 4,500 pesos, que a lo mejor yo no se le doy al trabajador, pero es lo que me va a costar a mí financiera y fiscalmente hablando contratar a un trabajador. Entonces consideren que esa nómina ya me salió en total
por el sueldo y por la carga fiscal, más o menos en 14,500 pesos promedio. Entonces, consideren que cada vez que ustedes contraten, consideren hacer un presupuesto para que vean cuánto les va a costar realmente ese trabajador en ISR, que bueno, aunque se lo descuentan al trabajador, pero realmente es una carga tributaria también para el patrón. Consideren que les cuesta IMSS, les cuesta Infonavit, parte obrera, parte patrón, obviamente también el RCB y por supuesto también el 3%. Entonces, entre todas estas prestaciones y a las que tienen derecho los trabajadores, insisto, ya no se le pagan 10,000 pesos al trabajador, ya termina costando alrededor de 4,000 pesos, 4,500 pesos más en promedio. Ahora, si a lo mejor yo no quiero como socio dividendos porque ya vi que es caro, o porque a lo mejor en este momento no me conviene o no quiero percibir esos ingresos, a lo mejor tampoco puedo acceder a la figura de sueldos. También los socios pueden cobrar por comisiones. Un socio puede realizar actividades comerciales para la empresa, es decir, para su propia empresa y cobrar comisiones. Evidentemente, siempre y cuando facture estos ingresos como persona física, como con actividad empresarial. El socio de una empresa no puede pertenecer al régimen simplificado de confianza. Está prohibido por la ley del impuesto sobre la renta, entonces tendría que tributar como persona física con actividad empresarial. Y pues bueno, esto implicaría que si yo me doy de alta como persona física con actividad empresarial, yo le tengo que facturar a la empresa, yo socio le facturo a la empresa, me tengo que dar de alta, tengo que tener firma electrónica, tengo que declarar yo como socio, o sea, aparte de la declaración de la empresa, yo como socio tengo que declarar mensual y anualmente y también va a tener un efecto fiscal, porque esos ingresos que me dé la empresa a mí como socio por comisiones, por ISR van a costar entre el 1,92% hasta el 35% de conforme vayan las tablas. Y del tema del IVA, pues bueno, también tengo que facturarlas al 16%. Se sugiere, para darle más materialidad y peso, tanto legal y corporativo, es la formalización de un contrato entre la persona física socio y entre la persona moral, que es la que va a pagar las comisiones. Estas comisiones pueden ser por venta, por clientes nuevos, por proyectos nuevos o lo que ustedes decidan. Dentro del tema de las comisiones, no hay en un general, no hay una comisión que ya esté preestablecida que puedan o no cobrar los socios. Recuerden que cuando se firma un contrato son acuerdos de voluntades y al tener un acuerdo de voluntades entre la persona moral y entre la persona física, ellos pueden acordar los porcentajes, los importes, los conceptos, lo que entre esas partes consideren mejor y más conveniente para ellas a través de este contrato. Entonces, aquí nada más son algunas ideas por las cuales un socio puede cobrar, que puede ser por venta, porcentajes, por clientes nuevos, a lo mejor una comisión, a lo mejor no sé, la primera mensualidad, o a lo mejor un porcentaje de lo que se vendió, o si a lo mejor se dedican a otra cosa, pues bueno, una comisión por el proyecto que vayan a realizar o por el cobro que se vaya a hacer una vez que se ejecute el proyecto, no lo sé, eso lo van a definir ustedes como persona física y como persona moral socio. Y pues bueno, la empresa a su vez puede deducir los pagos que realice por este concepto. ¿Cómo es que los puede deducir? Recuerden que los requisitos de las deducciones sean que son estrictamente indispensables. ¿Cómo demostramos que son estrictamente indispensables? Porque yo como persona moral necesito contratar a un comisionista para que yo pueda tener ingresos. Yo como persona moral, para llevar a cabo mis actividades y para no tener riesgos financieros, celebro un contrato y como persona moral me estoy obligando. Entonces, si yo no cumplo ese contrato, me voy a meter en problemas financieros. Si me meto en problemas financieros,
En estricto sentido estoy rompiendo con esto de que ya no es estrictamente indispensable. Es indispensable para mi actividad como empresa en su momento, si ustedes lo deciden así, contratar comisiones, cumplir con el contrato, pagar las comisiones, por supuesto. Y pues bueno, se puede deducir, la empresa puede deducir también esos pagos que se hagan por comisiones. Ahora, si a lo mejor mi modelo de negocio es mi empresa, mi estructura no me da para tema de comisiones, también lo podemos hacer vía arrendamiento. Los socios, si somos propietarios de algún inmueble, por ejemplo, la casa, ¿no? Donde van a estar las oficinas de la empresa. Y yo como socio soy propietario de ese inmueble, pues le puedo rentar ese inmueble a la empresa, a mi empresa, y que mi empresa me pague una renta por la ocupación de ese inmueble. O a lo mejor no de un inmueble, no de oficinas, no de una casa. A lo mejor yo como socio tengo un vehículo personal y como quiero obtener más ingresos, ese vehículo se lo voy a rentar a la empresa y me va a estar pagando mensualmente una renta. O cualquier otro bien que la empresa necesite, puede ser maquinaria, puede ser un bien mueble, inmueble, lo que ustedes requieran. Incluso hay otra figura financieramente hablando, que a lo mejor yo no soy dueño del inmueble. Yo como persona física rento unas oficinas y lo que yo puedo hacer, si el contrato lo permite, es un subarrendamiento. Es decir, yo tengo el contrato con el dueño del inmueble, nosotros dos tenemos esa celebración del contrato y yo no soy dueño de ese inmueble, sin embargo, si la cláusula me permite subarrendar, yo se lo puedo subarrendar a la persona moral, a la empresa. Entonces la empresa me paga a mí la renta y yo renta le pago yo como socio, perdón, le pago esa renta a el verdadero dueño del inmueble. Se vale, a lo mejor en esa transacción yo me quedo un porcentaje adicional. A lo mejor la renta me la cobran en 10, yo le cobro 12 a mi empresa, le doy 10 y me quedo con 2. No sé. Se vale también, sin embargo, hay que ver si en el contrato me permite subarrendar para no tener temas legales con el dueño del inmueble. Dentro de los requisitos que tenemos es darse de alta en el SAT y tener firma electrónica, porque si yo voy a rentar ese inmueble, ese vehículo, ese bien mueble, yo le tengo que facturar a la empresa. Yo, persona física, le puedo facturar a la empresa. Pero para poder facturar, insisto, tenemos que estar dados de alta y tenemos que tener firma electrónica. Así como voy a tener este beneficio, voy a tener que declarar mensualmente, voy a tener que declarar anualmente también. Y pues también se sugiere la formalización de un contrato de arrendamiento que detalle todo el tema de las cláusulas y las declaraciones por este arrendamiento que yo voy a tener con mi empresa que se lo estoy proporcionando yo como socio. El socio deberá facturar a la empresa y cubrir el ISR y en su caso el IVA por los ingresos del arrendamiento. Considérenlo también dentro de su proyección fiscal y por supuesto la empresa todos los pagos que le haga al socio por el arrendamiento de inmueble, la empresa los puede deducir. Otro tema donde podemos hacernos llegar de ingresos puede ser a través de regalías. Si a lo mejor el tema del arrendamiento no me conviene, las comisiones a lo mejor es complicado, no se da mi negocio, etcétera, yo como socio puedo obtener ingresos a través de regalías. Si la empresa utiliza propiedad intelectual que pertenece al socio, es decir, yo como socio le voy a conceder o ceder mi marca hacia la empresa, como puede ser el nombre comercial, alguna patente, algún certificado de invención, por ejemplo, algún tema de marcas, algún tema de derecho de autor sobre obras.
el socio puede obtener ingresos. ¿Cómo funciona? Vamos a pensar que yo tengo una marca y esa marca, lo que yo voy a hacer es que como legalmente yo la registré a mi nombre como socio ante el INPI, yo soy dueño de esa marca, yo persona física soy dueño de esa marca. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa marca, lo que puedo hacer es decirle a la empresa, tú explótala, tú obtén todos los beneficios, esta marca es mía, sin embargo, tú lleva a cabo las operaciones con ella. O sea, es que yo como socio, persona física, tengo una patente, pero para obtener ingresos, dejo que la persona moral haga uso o le cedo el derecho sobre mi obra o sobre lo que yo soy dueño. Entonces, lo que vamos a hacer es la formalización de un contrato de regalías. Este contrato de regalías lo que va a hacer es que la empresa me va a pagar a mí como persona física por el tema de regalías. ¿Cuánto en regalías? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo? Periodicidad, cuánto, todo eso lo van a definir ustedes con la persona moral y como personas físicas. Recuerden que como se lleva a través de una formalización de un contrato, insisto, los contratos son acuerdos de voluntades. Si yo pacto que de regalías van a ser 80,000 pesos, 100,000, un porcentaje de las ventas, no sé, lo que yo considere mejor para mí como persona física socio, se vale y también se puede llevar a cabo de esa forma. ¿Por qué? Porque al final del día es un acuerdo en el cual yo estoy en un acuerdo de voluntades con la persona moral en la cual convenimos que me vas a pagar tanto cada X o determinado tiempo. Entonces esas regalías, pues bueno, van a ser ingresos hacia mí. Sin embargo, consideren que por tema de regalías puede ser costoso, ya que quienes perciben este tipo de ingresos por regalías eh, no pueden aplicar deducción alguna. Yo como socio no puedo aplicar deducciones, tengo que hacer tal cual así el pago de impuestos y va a haber dos retenciones, la retención del IVA de sus 2/3 partes, más una retención del 20% por concepto del ISR. Entonces ya en total, por las regalías que yo obtuve de las 2/3 partes de IVA, que es alrededor de 10,6%, más el 20% de retención de ISR, de impuestos ya estamos pagando alrededor de 30,6% por esas dos retenciones. Y sobre todo, si yo no puedo aplicar deducciones, pues ya termina siendo un impuesto más alto, termina siendo un costo fiscal más alto. Considérenlo, considérenlo y pues bueno, en estas implicaciones hay que ver qué tanto les conviene o no. ¿Por qué? Porque obviamente para que proceda el tema de regalías yo debo tener ese nombre comercial, esa obra, esa patente, esa marca registrada ante el INPI, yo como socio. Entonces, si yo no tengo ese registro que me acredite como dueño de esa propiedad intelectual, yo como socio no podría rentar o recibir regalías por algo que no me pertenece. Sin embargo, si lo tienen, pues bueno, se pueden recibir ingresos por concepto de regalías también. Es otra forma de cobrarle a la empresa. La empresa también me puede hacer préstamos. Eso sí se puede, eso sí es válido, si no hay ningún inconveniente, es más, hasta a lo mejor eh, es menos costoso que un socio se endeude con su empresa que se endeude en el banco. Sin embargo, hay que considerar que para yo poder obtener ingresos por concepto de préstamos, que mi empresa me preste a mi dinero, debo de cumplir con las siguientes condiciones, que por lo menos la empresa me cobre a mí por concepto de intereses un 0,98% mensual de interés, que al año es algo así como un 12%, ¿no? Pero es mucho más barato que cuando te presta un banco. Un banco te suele prestar en un préstamo personal eh, alrededor de, con una tasa, perdón, de 30%, 35% por muy bajito. Entonces aquí hay que considerarlo. La empresa me puede dar recursos a través de un préstamo y la empresa va a cobrar un interés de más o menos 12%
Y si yo quiero endeudarme con el banco, pues el banco me va a cobrar alrededor de 30-35% de interés por lo menos. Entonces aquí hay que considerar, se vale. Este préstamo tiene que ser en un plazo menor a un año, es decir, yo como socio tengo que pagar ese préstamo a mi empresa en menos de un año, considérelo. Y tenemos que tener un contrato aquí sí obligatoriamente con fecha cierta. ¿Qué es la fecha cierta? Que exista constancia que efectivamente estamos llevando a cabo ese préstamo, que no sea una simulación, que efectivamente se den esos acuerdos de voluntades, y la fecha cierta se obtiene a través del fedatario, se obtiene a través de... Hay un programa en donde se firman contratos de forma electrónica. Lo que busca este programa es dar fe de que efectivamente el contrato lo está firmando X socio, lo está firmando este día, a esta hora, con esta cadena y sello digital, y ese contrato lo puede firmar el socio con su firma electrónica. Entonces también consideren que cuando ustedes van a celebrar un contrato o van a otorgar su firma electrónica, la firma electrónica no nada más, ya llámese persona moral, llámese persona física, la firma electrónica no nada más sirve para expedir facturas o para temas del SAT. La firma electrónica también sirve para firmar contratos de forma electrónica. Entonces, consideren y cuiden bien a quien le entregan su firma electrónica, porque puede firmar por ustedes algún contrato y pues bueno, eso nos podría poner en riesgo. En caso de que no cumplamos estas características, eh, este préstamo, y ya lo pongo así entre comillas, puede ser considerado como un ingreso como dividendo para el socio y cambiar la mecánica. Ya no va a ser un préstamo, porque si la autoridad lo detecta y nos lleva a cabo auditorías y se da cuenta que hicimos un préstamo y aunque cumplamos con los requisitos, nos hace falta alguno, es decir, a lo mejor la empresa no le cobró intereses o no tenemos contrato con fecha cierta, lo que va a hacer la empresa es decir, ¿sabes qué? Tú no hiciste un préstamo, así que te quito y te elimino todos estos requisitos, en su caso deducciones y todas las operaciones, y se va a ir en contra del socio a decirle, ¿sabes qué? Lo que realmente pasó fue un dividendo y eso va a hacer que se grave al 10% por tema de ser, ¿no? Entonces, considérenlo, considérenlo. Y pues bueno, otra de las formas en las que yo puedo cobrarle a mi empresa es a través de emolumentos. Los emolumentos son básicamente lo que se le paga a los que forman parte del consejo de administración. Si ustedes revisan su acta constitutiva o si en su caso tienen celebraciones de asambleas ordinarias, extraordinarias, sabrán que el consejo de administración se forma por el presidente, por el administrador único, en su caso un secretario, vocal, etcétera. Todos ellos son los que representan a la empresa. Al representar a la empresa, al presentar los estados financieros, al actuar en nombre de la empresa, llevar a cabo cierta administración dentro de la empresa, pueden ellos recibir un sueldo. Este sueldo también obviamente tiene nada más tema de ISR, no tiene tema de IVA. Sin embargo, yo si soy administrador único y representante legal de mi empresa, yo puedo recibir un sueldo por desempeñar esa función. ¿Cómo sé quién es administrador único? Eso lo pueden ver en su acta constitutiva. Ahí viene designado quién es el administrador único o consejo y en su caso cuáles son las facultades con las que cuenta. Eh, y si celebran actos de asamblea, también ahí se van a dar cuenta quiénes son el presidente, el vocal, el secretario, el tesorero y demás temas dentro de las asambleas. Entonces yo puedo cobrarle un sueldo a mi empresa por desempeñar estas funciones. O en su caso, puedo facturar servicios profesionales a mi empresa. También se vale y también se puede. Sin embargo, aquí los requisitos, insisto, como socio es darse de alta en el SAT, tener firma electrónica, facturar a la empresa,
¿Qué es lo que va a facturar? Ah, ok, servicios profesionales de administración, servicios profesionales de, no sé, gestión, las actividades que ustedes realicen dentro de la empresa. Eh, Hay que facturar, por supuesto, a la empresa, es decir, el socio persona física le tiene que facturar a la persona moral. Yo como socio tengo la obligación de declarar mensual y anualmente y pues, requiere la formalización de un contrato, perdón, ahí no es de arrendamiento, es un contrato de servicios profesionales que detalle las cláusulas y las declaraciones. Consideren que el socio al facturar, pues bueno, ya lleva implícito también un tema de IVA y también lleva implícito un tema de ISR que el socio tiene que cubrir y que tiene que pagar entre el 1,92 de ISR hasta el 35% y en su caso el 16% de IVA. Por el tema de servicios profesionales. Y yo como socio, si estoy desempeñando cualquiera de estas funciones, si ya me di de alta, si estoy facturando arrendamiento, comisiones, servicios profesionales, yo puedo efectuar deducciones, yo como socio. No, si yo compro un coche, si yo cargo gasolina, si yo realizo actividades, capacitación, compra de ciertos artículos que para mí y para mi actividad sean indispensables, yo también lo puedo deducir. Entonces, los impuestos que yo como socio, persona física, tenga que pagarle al SAT en mi declaración mensual, pues ya se van a ir haciendo también más chicos. Entonces, por un lado, percibo ingresos de mi empresa, por otro lado, efectúo gastos dentro del mes y cuando toque pagar impuestos, seguramente el impuesto se va a ir haciendo más bajito. El tema de las deducciones funciona exactamente como igual, como si fuera una persona moral. Yo como socio puedo efectuar deducciones que cumplan requisitos del artículo 25, 27 y los que no del 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que pueden ser gastos administrativos, gastos de venta, costos, lo que yo necesite como socio, que voy a darme de alta y facturarle a mi empresa servicios profesionales, actividad empresarial, comisiones y demás, todo lo que yo necesite para desempeñar esa actividad, lo puedo facturar y puedo disminuir los impuestos que en su caso yo voy a pagar en mi declaración mensual. Entonces considero que es un beneficio doble también si nos vamos dando de alta, si vamos llevando todas estas actividades dentro dentro del tema, del tema fiscal. Consideren que es obligado que nosotros tenemos que estar, si tenemos ingresos, tenemos que pagar impuestos. Siempre hay formas de optimizar todo el tema fiscal y financiero. Sin embargo, insisto, consideren, si yo voy a recibir ingresos, yo tendría que estar pagando impuestos. Por supuesto que de igual manera la empresa puede deducir el pago de estos servicios, siempre y cuando, bueno, insisto, cumplan con los requisitos fiscales. Y no solamente de estos servicios, de todos los que hemos platicado, los puede deducir la empresa, porque al final la empresa necesita contratarme a mí como socio para desempeñar X o Y circunstancias. Dentro de las consideraciones que deben tomar en cuenta es que no existe una mejor manera de remunerar a los socios. No hay una mejor sobre otra o viceversa. El tipo de remuneración va a depender de las actividades que realicen dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque si yo como socio, a lo mejor a mí me gusta vender, a mí me gusta estar consiguiendo clientes, me gusta estar desempeñando ese tipo de actividades, pues bueno, a lo mejor yo puedo hablar con la asamblea o de quedar de acuerdo con los demás socios en que a lo mejor yo pueda cobrar comisiones por los proyectos que traiga, porque a mí me gusta vender, no me gusta estar consiguiendo clientes. Aparte de un sueldo, también se vale y se pueden juntar estos diversos tipos de ingresos, no está limitado. Yo puedo obtener ingresos conjuntos por comisiones, por regalías, por servicios, por sueldo, y bueno, de todos los que ya platicamos, por dividendos, por supuesto, los puedo estar recibiendo de manera conjunta. No está limitado, la ley no me prohíbe esa parte. Sin embargo, bueno, va a depender de cuáles son las actividades que yo realizo dentro de la empresa. Porque a lo mejor otro socio va a decir, es que yo no soy tan bueno para vender. A mí, yo no puedo tal vez recibir ingresos por
comisiones porque es claro que yo no voy a vender, yo no tendría comisiones, pero a lo mejor ese socio sí puede prestar servicios profesionales por honorarios o puede incluso tener un tema de regalías y decir, bueno, ok, yo a lo mejor no soy bueno para vender, yo no recibo comisiones, pero bueno, por los servicios profesionales que yo le presto a la empresa, yo cobro todo esto. A lo mejor yo como contador puedo prestarle servicios profesionales a la empresa y puedo estar recibiendo ingresos por ese concepto. Por eso les comento, no existe una mejor manera de remunerar a los socios. Va a depender de qué actividades realizo, con qué cuento para que yo pueda voltear a la empresa y decir, ¿sabes qué? Quiero obtener ingresos por este y este y este y este concepto. Se debe contar con documentos, además del contrato, que justifiquen los servicios que estamos prestando. Es decir, dentro de la ley del impuesto sobre la renta, sobre todo cuando volteamos a ver temas de facultad de comprobación, de visitas domiciliarias, de auditorías, la ley del impuesto sobre la renta establece que todos los gastos, como ya lo hemos venido mencionando, tienen que ser estrictamente indispensables para las actividades del contribuyente. Pero ¿cómo demuestro que es efectivamente indispensable contratar comisionistas, contratar servicios profesionales, pagar regalías, pagar sueldos y demás? Con toda esta estructura, con contratos, con pagos, con materialidad de que efectivamente yo estoy prestando esos servicios, yo estoy consiguiendo esos contratos, yo estoy cediendo mi imagen, mi marca, ¿para qué? Para que lo pueda explotar en su caso la empresa y obtener ingresos yo como socio por regalías, que puede ser una de las maneras en las que yo le puedo cobrar a la empresa. Hay que materializar todos estos conceptos, no solamente con el contrato, no solo con pagos, sino hay que demostrar que efectivamente se están llevando a cabo. ¿Para qué? Para que en su momento, si tengo una visita domiciliaria, pues yo tenga esa oportunidad de poder justificarle a la autoridad que contratar al socio para pagarle todos estos conceptos sí es estrictamente indispensable, ¿no? Para las actividades de la empresa. Ahora, en la mayoría de los supuestos anteriores, no hay límites establecidos por la ley para pagar a los socios. Si la persona moral y uno de los socios acuerdan pagar cantidades millonarias, porcentajes altos de comisiones, regalías altas, eso es a consideración de ustedes. Sin embargo, consideren que en el tema de flujo de efectivo de la empresa, ¿cuánto es lo que la empresa podría pagarle al socio por los servicios? Porque, insisto, no solamente es pagar por regalías al socio, no solamente es pagar servicios profesionales al socio, no solamente es pagar comisiones al socio, no solamente es asignarle un sueldo alto al socio o dar dividendos, sino es ese ingreso que va a percibir el socio más adicionalmente el tema de la carga fiscal que eso conlleva. Entonces tenemos dos situaciones que financieramente la empresa debe considerar. ¿En qué sentido? En el tema del flujo de efectivo para no descapitalizar a la empresa, sobre todo para que pueda seguir con sus operaciones normales, que adicionalmente los socios puedan obtener ingresos hacia de la persona moral hacia la persona física. ¿Por qué? Porque estas decisiones, estos pagos, cuando se dan a lo mejor sueldos altos, a lo mejor comisiones altas, regalías altas, honorarios altos, pueden ser de alguna forma arbitrarias. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo como socio no sé cuánto me queda de dinero, cuánto puedo pagarme. Y a lo mejor digo, ¿sabes qué? Pues es una decisión arbitraria y digo, ay, ¿sabes qué? Me quiero pagar 100,000 pesos mensuales. Se vale y se puede. Sin embargo, hay que considerar que la empresa tenga la capacidad de poder pagar 100,000 pesos más el costo fiscal. Esta decisión, insisto, puede ser arbitraria y puede causar afectaciones en las finanzas de la empresa. Entonces, mediten bien si ustedes como socios quieren percibir alguno de estos ingresos, cuánto
es lo que la empresa sí puede pagarles para no descapitalizar. Y pues bueno, última consideración, se sugiere no transferir dinero solamente por transferir, es decir, entro a la banca de la empresa y le hago una transferencia al socio y ya, se acabó. ¿Por qué? Porque si hago eso, de entrada, no va a ser deducible, porque no hay una factura, porque no hay un tema de nómina, porque no hay un contrato, una relación, no hay nada que pueda justificar esa transferencia de recursos. Entonces, si un pago que yo realizo de la persona moral hacia cualquier tercero no tiene factura, va a hacer que no sea deducible. Y si no es deducible, yo voy a pagar más impuestos. Y si voy a pagar más impuestos, mis utilidades, todo el tema financiero va a ir disminuyendo. Entonces, si yo transfiero dinero de la empresa hacia el socio, así nada más por transferir, sin un justificante, va a tener un costo fiscal alto para la empresa. Entonces, mejor, si quieren obtener ingresos, como socios, consideren estos supuestos en vez de estarse mandando dinero simplemente de la empresa a la persona física de la empresa, la física y la empresa de la física. ¿Por qué? Porque invariablemente eso les va a repercutir fiscalmente, porque por eso van a estar pagando más impuestos porque no hay un respaldo, porque no hay una factura, porque para la empresa es alto. Cada, cada movimiento en un general que la empresa no pueda justificar le cuesta a la empresa alrededor de 30% de ISR. ¿En qué sentido? Vamos a pensar que nosotros vendemos 100 pesos y gastamos 100 pesos con facturas justificables, deducibles. Entonces, yo tendría que pagar cero de impuestos. Pero, ¿qué pasa si yo vendo 100 como persona moral y 80 pesos gasto que son deducibles y que cumplen requisitos y que tienen toda la justificación? Y resulta que los otros 20 pesos no los puedo justificar porque no tienen factura, porque hice transferencias al socio que no tienen respaldo, ni CFDIs, ni contrato, ni nada. Financieramente hablando, yo todo lo que vendí, yo todo me lo gasté. Pero ¿qué es lo que va a decir el SAT? Ah, ok, muy bien, que hayas vendido 100 y te hayas gastado 100 y que de esos 100 solamente 80 tienen factura. Al SAT no le va a importar y el SAT el mes siguiente o en la declaración anual va a decir, si no tienes recurso, a mí no me importa porque de esos 20 pesos que no me pudiste justificar, para mí son utilidades y sobre esos 20 te voy a cobrar el 30% de ISR. Ahí es donde hay que considerar que tiene un costo fiscal. ¿Por qué? Porque financieramente la empresa ya ni tiene el dinero y de todas formas tiene que pagar impuestos. Ahora, espero que todo bien hasta aquí. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Y si no, continuamos con el tema. ¿Qué obligaciones tengo yo como socio para con mi empresa? Primero tenemos obligaciones fiscales. El Código Fiscal de la Federación establece una definición que se llama responsables solidarios. Los responsables solidarios en materia fiscal es una persona que responde por las obligaciones fiscales de otro contribuyente, ya sea por decisión voluntaria o por causa legal. ¿Qué significa? Que yo puedo ser responsable solidario de algún otro contribuyente y manifestarlo hacia la autoridad mientras yo esté en ese derecho y lo pueda ejercitar. ¿Se vale? Yo puedo ser responsable solidario de alguien. Se acabó. Pero en el caso de los socios, sí o sí son responsables solidarios de otro contribuyente. ¿Qué otro contribuyente? En este caso, su empresa. Recordemos que jurídicamente lo dice la ley de sociedades mercantiles. En el artículo 2, las empresas y las personas físicas son jurídicamente dos contribuyentes. Yo, Oscar Montes, soy persona física, aparte tengo empresa. La empresa es un ente jurídico distinto al mío. Somos dos personas completamente independientes. Pero para eso el Código Fiscal establece que, ok, yo como socio, si tengo participación en esta empresa, yo simplemente por el hecho de tener participación en esa empresa, a mí ya me convierte en responsable solidario de este contribuyente, de esta empresa.
Y eso lo establece el artículo 26, fracción 10 del mismo código, que nos empieza a dar una serie de supuestos en donde los socios van a ser responsables solidarios y en qué casos. Tomen en cuenta que los socios o accionistas van a ser responsables solidarios respecto de las contribuciones que se hubieran causado. ¿Qué significa? Que si la empresa tiene impuestos por pagar, la empresa tiene tema de contribuciones, que las contribuciones abarcan ISR, IVA, Seguridad Social, Infonavit, todas las contribuciones en general por las actividades realizadas por la sociedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Que primero los socios, al verse en un tema fiscal por la empresa, porque a lo mejor no declararon bien, porque a lo mejor omitieron impuestos, porque a lo mejor vienen de una visita domiciliaria y ya tuvieron un crédito fiscal. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el SAT, para cobrar ese crédito fiscal, lo primero que va a hacer es irse en contra de la sociedad, primero. Y cuando los bienes de la sociedad no sean suficientes, ¿qué bienes? Los bienes, los coches, los vehículos, los bienes muebles, inmuebles, todo lo que sea dueño de la sociedad, e incluso su mismo capital social en recurso en el estado de cuenta bancario, se va a ir primero el SAT en contra de los bienes de la empresa. Si resulta que la empresa le debe al SAT, voy a decir una cantidad, 100 pesos, y resulta que lo que alcanza a cobrarle al SAT a la sociedad son 80, esos 20 de diferencia se los va a cobrar a los socios, pero solamente se los va a cobrar a los socios en la proporción del porcentaje de la cual yo sea dueño de acciones. ¿A qué me refiero? Si un socio tiene 20% de acciones, 20% de participación en la empresa, pues bueno, yo socio solamente voy a responder por el 20% de esa deuda que tiene mi empresa en materia de impuestos. Yo no voy a ser responsable del 100% de la deuda en materia fiscal. Solamente voy a ser responsable de que si yo tengo un 20% de participación en la empresa, solamente soy responsable de ese 20% de deuda que la empresa no pueda cubrir. Sin embargo, el SAT, y aquí considérenlo, no se puede ir directamente en contra de los socios. Primero tiene que eh, cobrarle a la empresa. Si no alcanza, ya se va contra los socios, pero no se puede saltar este paso. Primero es como ese escudo, por eso es que muchas personas constituyen persona moral, por como jurídicamente es un ente diferente, primero contra la empresa y ya después contra los socios. Y si no tuviéramos persona moral y si yo fuera directamente una persona física y con esa estuviera tributando, pues se van directamente en contra de mis bienes. ¿Vale? Ahora, esa responsabilidad solidaria se va a actualizar cuando la persona moral incurra en los siguientes supuestos del mismo 26 del Código Fiscal de la Federación. Estos son resumidos, no están tan así, tan básicos. Son resumidos porque son varias fracciones y es mucho texto, pero cuando una empresa no solicite su inscripción al RFC, sí puede estar, porque lo que hace el notario es constituir la persona moral y ya tienes el acta constitutiva y ya todo, pero resulta que a lo mejor nunca la diste de alta en el RFC, no fuiste a hacer la inscripción, pues el SAT en estricto sentido no se entera que esa persona moral existe. En ese caso, si tú como socio o como designado responsable para hacer ese proceso no lo llevaste a cabo, vamos a estar incurriendo en riesgo de la persona moral hacia los socios. Si la persona moral cambia su domicilio o lo desocupas sin presentar el aviso, recordemos que hay que avisarle al SAT cuando nos cambiemos de domicilio. Para esto tenemos 10 días hábiles después de haber efectuado el cambio de domicilio. Pero si yo me cambio de domicilio o desocupo
sobre todo después de que inicien facultades de comprobación, es decir, una auditoría, o después de que me notifiquen el crédito fiscal. Ok, si la persona moral realiza esa conducta, se desocupa el domicilio, el SAT no se va a preocupar, lo que va a hacer te va a bloquear el sello. No, no fue suficiente con el bloqueo del sello, se va a ir en contra de la empresa. Si una vez que encuentra la empresa ya acabó todos sus bienes y no alcanzó a liquidar las deudas, lo que va a hacer el SAT se va a ir en contra de los socios. ¿Por qué? Porque se escondieron, bueno, escondieron a la persona moral, porque le cambiaron el domicilio, porque se fueron de donde estaban, porque el SAT ya no las encontraba. Y cuando las encuentre, solamente por no avisar que me cambié de domicilio, ya estoy actualizando yo como socio esa responsabilidad solidaria. Entonces, si aquí ya ustedes tienen facultades, ya los están auditando o ya les notificaron el adeudo, yo lo que les sugiero es que no se desaparezcan, no desocupen el domicilio, porque eso va a hacer que se actualice la conducta y se vayan en contra de ustedes como socios. Si la persona moral se queda y con estrategia va solventando todos sus adeudos, no actualizarían ustedes esa conducta, pero bueno, es por estrategia. Hay que conocer cuál es el procedimiento para que no caigan en eso y no tengan ustedes ese riesgo como socios. Ahora, si no llevan contabilidad, la ocultan o la destruyen, recuerden que la contabilidad se integra no solamente por tema de pólizas, sino también estados de cuenta, sino también por conciliaciones, por facturas, por declaraciones, por avisos y demás. Entonces, si no llevamos todos esos controles, todos esos registros, lo ocultamos o lo destruimos, actualizaríamos esa conducta y al hacerlo ya se irían en contra de los socios por responsabilidad solidaria. Si la empresa, persona moral, omite el pago de contribuciones recuerden que abarca tanto IVA, tanto ISR como impuestos retenidos, eh, también abarca las cuotas de seguridad social, también abarca temas de cuotas de Infonavit, de RCB, todo lo que se vea que sean contribuciones. Recuerden que se establece y se refiere a todos los impuestos en general. Impuestos, pagos de derechos, impuestos federales, cuotas de seguridad social, todo lo que tiene que ver fiscalmente. Si la empresa omite hacer el pago, le cobran a la empresa y si no alcanzan los bienes de la empresa, se van contra los socios. Si también las empresas realizan venta de facturas, o si las empresas compran facturas. ¿Qué es esto para los que no están tan familiarizados? Lo que son los CEFOs y los CEDOS, es decir, venta de facturas o compra de facturas, se realiza básicamente, si yo soy EFO, es decir, yo vendo facturas, lo que sucede es que yo le vendo facturas para que a quien yo se la esté vendiendo pueda deducir impuestos. Al deducir sus impuestos, él dice, bueno, ya no le tengo que pagar tanto al SAT porque ya compré un justificante fiscal que, bueno, a lo mejor facturan 100 pesos y de esos 100 pesos, esa venta de factura, pues ya les llegan a cobrar habitualmente un 8 o un 10% sobre lo que va a facturar la empresa, ¿no? O si yo soy Edo, es decir, yo compro esas facturas, yo estoy deduciendo operaciones simuladas, es decir, operaciones que no existen, que no se están llevando a cabo. Todo lo que tiene que ver con compra y venta de facturas son operaciones que son simuladas, que no se están llevando a cabo. Y cuando la empresa, persona moral, venda facturas o la empresa, persona moral, compre facturas para deducir de impuestos, en el momento en el que la autoridad se dé cuenta de esta situación, eh, lo que hacen es que le quitan esas deducciones a la empresa, se las echan para atrás, tiene que pagar las actualizaciones y recargos y por supuesto los impuestos que dejaron de pagar y en caso de que no alcance con los bienes de la empresa, pues se van en contra de los mismos socios. Entonces, también es riesgoso y es un tema que hay que
hay que cuidar porque el tema de hacer compra y venta de facturas funciona algo así como un carrusel. Si agarran al que está vendiendo las facturas, empiezan a localizar a todo su círculo cercano, es decir, con todos los que tuvo operaciones, a todos los que les facturó. Y entonces empiezan a ir con el cliente, empiezan a buscar al otro y al otro, y como se presuma que como él está vendiendo facturas, van a presumir que con todos los que tuvo cierta relación en cuanto a facturas, todos los están comprando para deducirlas. Entonces, a través de ahí es como el SAT se va dando cuenta que todas esas empresas que están rodeando a este contribuyente del medio, las están deduciendo y empiezan a agarrar a uno tras otro para eh, detectar todas estas conductas. Entonces consideren este tema y consideren que en algún momento a lo mejor comprar facturas para deducir impuestos y pagar menos ISR y menos IVA, pues puede ser una medida de solución temporal que lo que va a hacer es que de forma corta tengan un beneficio económico, pero va a ser de corto plazo. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando el SAT se dé cuenta que ustedes están comprando facturas, están deduciendo estas facturas que son simuladas, lo que va a hacer es que les va a echar para atrás esas deducciones, les va a cobrar los impuestos que dejaron de pagar por aplicarse estas deducciones, más las multas, más los recargos, más las actualizaciones. Y pues bueno, se va a ir haciendo una bola de nieve que al final del día va a ser más costoso el haber comprado facturas. Y son cuestiones que se pueden evitar desde ahorita. ¿Por qué? Porque el SAT sabe con eh, quién realiza estas conductas, el SAT sabe con quién está teniendo relación, el SAT sabe quién le están facturando, el SAT sabe temas de estado de cuenta y si no los pide a la comisión, hay muchas formas en las que el SAT puede tener conocimiento de esta situación que a lo mejor por el momento no se dé la capacidad que tiene el SAT. Sin embargo, pues el SAT conoce de estas conductas. Tan es así que nos manda invitaciones, nos manda auditorías, nos manda vigilancia profunda, en donde ya el SAT nos muestra unas gráficas y en donde nos dicen, mira, todos estos son tus pecados, todos estos son los que te venden las facturas, y ya es donde nos empiezan a invitar para que conozcamos todas las irregularidades. Entonces, tengan cuidado con esto. Si específicamente, digo, los anteriores eran generales, lo fiscal aplica prácticamente para todas las sociedades, pero si ustedes específicamente tienen una sociedad de responsabilidad limitada, aquí en este tipo de sociedad los socios son responsables de las operaciones que tenga la sociedad hasta un monto igual al valor de las operaciones, de las aportaciones realizadas. Todo este conjunto, esta definición, quiere decir que financieramente hablando, cuando la empresa tenga alguna deuda, por ejemplo, con algún proveedor, los socios van a ser responsables solamente de lo que aportaron. Si aportaron, no sé, 20,000 y un capital social es de 100,000 pesos, entonces ustedes tienen el 20%. En ese caso, solo en esa proporción, van a ser ustedes como socio responsables. Pero de igual forma, primero se van con la persona moral si no las puede cubrir o pagar estas deudas, independientemente del concurso mercantil, ya se van directamente con los socios. Y lo vamos a ver en dos diapositivas siguientes. Entonces, consideren también que si dentro de la sociedad yo pongo mi nombre, es decir, en la razón social pongo mi nombre, yo también voy a ser responsable aunque yo no sea socio, porque por el simple hecho de que venga mi nombre implícito dentro de la razón social, artículo 63 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay que considerar que los accionistas deben asegurarse de que los gerentes es un concepto que viene implícito en la ley de sociedades,
los gerentes actúen en el mejor interés de la sociedad. ¿En qué sentido? Para aquellos que son los, digámoslo así, encargados de llevar la conducción de los negocios, que cumplan las empresas con sus obligaciones legales, fiscales, corporativas, ellos sean los encargados y los designados para que efectivamente todas las obligaciones de la empresa se cumplan. Y para esto, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece una figura. Esta figura se llama Consejo de Vigilancia. Lo que hace este consejo, este vigilante, es que supervisa la administración, es decir, supervisa lo que hace el gerente o por supuesto también las operaciones financieras. Consideren este consejo de vigilancia que es una figura independiente. ¿Por qué? Porque pagar, digámoslo así, honorarios a este vigilante o a este consejo, lo que hace es que a ustedes como socios, el contratarlo, tengan cierta seguridad y respaldo de que hay alguien vigilando que todas las operaciones que hace el gerente y que todas las operaciones que tiene la empresa se cumplan de conformidad con las obligaciones de contratos, las disposiciones legales, las obligaciones fiscales. Va a ser su única función, cuidar el patrimonio de los socios para que si en algún momento dado la empresa tiene un riesgo, bueno, este vigilante se encarga de prevenir, se encarga eh, de mitigar y sobre todo pues se encarga de estar dando reportes a los socios para evitar que llegue a afectar el patrimonio de los socios. Si ustedes tienen una sociedad anónima de capital variable, los socios se encuentran obligados únicamente al pago de sus acciones. Es decir, si decidimos en el acta constitutiva que cada quien iba a aportar 100,000 pesos, estoy obligado, igual que en la anterior sociedad, estoy obligado a hacer el pago de esas acciones, de esos 100,000 pesos. Y en este caso tampoco responden de forma personal por las deudas sociales, es decir, por las deudas de toda la empresa. Solamente su responsabilidad está limitada al monto de sus aportaciones, es decir, si yo tengo 20% en tema de acciones, igualmente yo solamente respondo por ese 20%. ¿Por qué? Porque si mis beneficios en utilidades eran del 20%, no esperen que yo responda por el 100% cuando mis beneficios solamente eran del 20%. Entonces, de ahí es una buena sociedad. Hay otras sociedades en donde, eh, por ejemplo, responden los socios de forma ilimitada con las deudas que tenga la empresa. Pero bueno, ahí ya son otro tipo de sociedades, por eso es que la SA y la SR son las más comunes, porque en caso de que tengan deudas o tengan obligaciones con proveedores, sobre todo con los acreedores, lo que hacen es que si con la persona moral no alcanza, se van contra los socios, pero los socios pueden demostrar con sus acciones, sabes que yo solamente tengo 20% de acciones y solamente te voy a responder por ese 20% de lo que hice yo en cuanto a tema de aportaciones. No van a responder con su patrimonio en un general los socios, salvo, bueno, casos excepcionales como mal manejo de la sociedad o algún incumplimiento fiscal grave, que bueno, ya vimos algunos en las diapositivas anteriores. De igual manera, los socios deben asegurarse que los administradores, que el administrador único, que el consejo de administración actúen de forma correcta con el tema de la sociedad. Y para esto se sugiere designar un comisario. Este comisario lo que hace es de igual manera, es un vigilante que se va a encargar de prevenir riesgos, de mitigar riesgos, de que efectivamente la sociedad tenga declaraciones en tiempo, tenga pago de impuestos en tiempo, si tiene alguna reforma o alguna ley nueva que le pueda tocar a la empresa, la función de este comisario, ¿sabes qué? Salió esto, hay que prevenir, hay que cuidar, hay que llevarlo a cabo de esta forma. ¿Para qué? Para que no caigan en incumplimiento las personas morales.
¿Por qué? Porque al caer en incumplimiento lo que va a pasar es que va a haber multas, es que va a haber riesgos fiscales, reputacionales, corporativos, que lo que van a hacer es que van a afectar el patrimonio primero de la empresa, e insisto, y si no, se van a ir contra los socios. Entonces, este comisario es una figura designada igual dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles y para las sociedades anónimas es obligatorio que cuenten con un comisario que se encargue de estar revisando las operaciones de la sociedad. De todas formas, y esto ya es generales para ambos tipos de sociedades, es que si algún socio se separa o es excluido de una sociedad, no por eso significa que deja de ser responsable. El socio sigue siendo responsable para con los terceros de todas las operaciones pendientes hasta el momento de la separación o de la exclusión. Es decir, si tenemos deudas que veníamos arrastrando y hasta aquí me separan de la sociedad o yo decido salirme, de todas formas yo voy a seguir siendo responsable de esas deudas que se vienen arrastrando. No significa que porque yo me salga de la empresa ya no voy a responder por esas deudas. Sin embargo, si hay deudas a partir de hoy que yo me salí de la empresa y esas deudas se empiezan a generar mañana, yo ya no voy a ser responsable de esas deudas del día de mañana. Consideren esto para que no sea una estrategia legal el que ustedes se separen de la sociedad para evitar las deudas, porque eso en la práctica no sucede. De todas formas, ustedes siguen siendo responsables. También van a tener la obligación que las ganancias o las pérdidas se hagan en proporción a sus aportaciones. Es decir, si hubo una pérdida en este año por la sociedad y ustedes tienen el 20%, insisto, de esa participación, en estricto sentido, ustedes tendrían que responder o absorber ese 20% de la pérdida. Hay otras formas en las que se puede absorber esa pérdida, sí, sí se puede. Sin embargo, en un general, lo que establece la ley de sociedades es que así como yo voy a tener beneficios por mi 20% de participación en la sociedad, así yo también voy a tener la obligación de responder por las pérdidas que genere la empresa. Igualmente en la misma proporción, en ese mismo 20%. Y aquí consideren que para que estas deudas se puedan cobrar, independientemente de lo que hablamos hace un momento del tema fiscal, es que lo que hacen los acreedores o sus proveedores o a las personas a las que la persona moral les deba, lo que se sugiere es que cuando demanden de forma conjunta también a los socios, es decir, no solamente demanden a la persona moral, sino también demanden a los socios. ¿Por qué? Porque en este caso la sentencia se ejecutará en contra de los bienes de la sociedad y solo cuando haga falta o estos sean insuficientes, se van a ir con los bienes de los socios demandados. ¿Qué significa? Que si a lo mejor ustedes tienen una deuda con más bien les debe una empresa, si ustedes deciden demandar porque esa empresa no les paga, demanden a la empresa y demanden a los socios de esa empresa. Sí hay manera de saber quiénes son los socios. Háganlo, ¿para qué? Para que se lleven a cabo todas estas responsabilidades solidarias. Esto que platicábamos, el tema corporativo, solamente tiene que ver con tema de deudas por a lo mejor préstamos, por financiamiento, por mercancías, por que tengan entre personas morales o que tengan personas físicas con empresas. Esto no tiene nada que ver con el SAT, ¿sale? Aunque sean porcentajes y responsabilidades solidarias similares, de igual forma, cuando se llegue a dar el caso en que demanden, pues bueno, háganlo, pero sí consideren que los socios responden por las obligaciones que tenga la persona moral. Entonces, aunque se limite al pago de esa deuda por tema de sus aportaciones,
pero bueno, ya va a ser un menor porque ya le quitaron bienes a la empresa, ya le cobraron a la empresa y lo que haga falta, bueno, ya se van en contra de los socios, pero se sugiere demandar también a los socios dentro de esta demanda para que en su momento se ejecute y se pueda ustedes llevar el cobro con éxito. Y pues bueno, sería todo. Espero que esto haya sido de mucho interés para ustedes. Si bien es cierto, como socios de las personas morales, tenemos beneficios de utilidades, beneficios de decisiones, de gestión, de control, de voto. Sin embargo, también tenemos obligaciones que tenemos que responder hacia los demás, hacia los terceros, hacia el SAT, en caso de que la persona moral no pueda pagar o no pueda liquidar en su totalidad con sus bienes, tendríamos que en ese momento voltear los socios y responder por las deudas como responsables solidarios que en su caso la persona moral llegue a tener. Consideren esto, hay forma de protección del patrimonio, hay forma de que el SAT a lo mejor en su momento no pueda cobrar, pero considérenlo para qué, para que en su momento, cuando llegue, espero que no, esta situación, ustedes sepan cuánto es lo que van a responder o de qué forma van a responder para que no absorban toda la deuda a ustedes en su momento, solamente se haga en proporción a lo que aportaron o se haga en proporción de cómo lo establece el Código Fiscal, si se trata de una deuda de impuestos, de contribuciones, o si es una deuda social con un banco, algún proveedor, algún acreedor. Bueno, tomen en cuenta las consideraciones y sobre todo qué tipo de sociedad son ustedes para que en esa misma proporción, en esa misma, ustedes respondan por las deudas sociales. Miriam, por el momento ya no hay nada más. No sé si hay algún comentario en redes sociales. Ok, no sé si alguien tenga algún adicional. Parece que no. De todas formas, si ustedes escanean el QR o si no, ahí están también mis datos de contacto del correo corporativo, del WhatsApp de la oficina. Con mucho gusto, si hay alguna sesión, hay alguna consulta, hay algún comentario que a lo mejor ahorita eh, no surja, pero en su momento salga, con mucho gusto estamos atentos por ser afiliados de Canaco y por haber estado en la sesión. Con mucho gusto les damos la atención para que podamos aclarar sus dudas. La primera sesión sin costo para ustedes, por supuesto. Y pues bueno, ya en su momento ya trabajaríamos con ustedes. Quedamos atentos de cualquier adicional y pues Miriam, por mi parte sería todo, ¿no? No sé si hay algún adicional. Muchas gracias, Oscar. Me parece que no, déjame vuelvo a revisar. ¿Alguien de aquí de la sala tiene alguna pregunta o comentario? Ya saben, pueden activar su micrófono o la pueden dejar en la parte del chat que me parece que no han preguntado, ¿verdad? Sí, no, todo bien. Perfecto. No, en redes sociales tampoco tenemos pregunta. Oscar, nada, no me queda más que agradecerte, recordarles a todos que estos son los datos de contacto. Si alguien necesita alguna asesoría en este tema o diferentes temas de temas de contabilidad, bueno, traen muchos, ¿no? No sé si quieres mencionarnos un poco para quien esté interesado en buscarlos, pueda hacerlo a través de su correo electrónico o de su teléfono. Mencionen que son afiliados a la Cámara, les dan una asesoría y ya después les explican a ustedes sobre todos los temas que puedan trabajar con ellos, ¿no? Sí, claro que sí, temas corporativos, temas fiscales, temas contabilidad, de defensa fiscal. Si tienen algún tema con el SAT, algún tema con el Infonavit, con el IMSS, con mucho gusto en la oficina los podemos orientar y podemos trabajar juntos para solventar todos esos temas, sobre todo en auditorías o en algún tema
contable, con mucho gusto estamos atentos. Preguntan, ¿hay que dar de alta a los socios en otra secretaría? Si son socios mexicanos, no hay ningún inconveniente, nada más hay que actualizar sus obligaciones fiscales dentro del mismo portal del SAT y no hay ningún inconveniente en algún adicional. Sin embargo, si fuera algún socio extranjero o de recurso que venga de algún otro país, sí hay que tener permisos y sí hay que tener bien identificado el recurso y al socio, porque hay que darlos de alta bueno, hay que solicitar un permiso para que ellos puedan venir a invertir y ahí sí es un proceso diferente. Pero si es en México, no hay ningún tema, solamente en el SAT en general. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues me parece que todo estuvo muy, muy claro, Oscar. De cualquier manera, recordarles que esta plática, este curso se va a quedar en nuestro canal de Facebook. Nos encuentran como Canaco Toluca. Y todos los cursos que se dan todos los días, ahí los pueden volver a ver y compartir con quien ustedes crean que pueda ser de utilidad. Y como siempre, recordarles si quieren algún tema en específico para que nos puedan dar el próximo mes, pues mándenoslo por correo electrónico, por mensaje de WhatsApp y nosotros lo agendamos. Muchísimas gracias, como siempre, en nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca y de nuestro presidente, licenciado Fernando Reyes Muñoz, por este tema que nos has impartido el día de hoy. Esperamos que haya sido de interés para todos ustedes, que se lleven pues información valiosa para sus negocios y que podamos pues sumar un poquito al conocimiento y al mejoramiento de sus negocios. Muchísimas gracias, Oscar, que tengan todos excelente día, excelente fin de semana y muy bonitas fiestas patrias. Nos vemos el día martes con más temas. Hasta la próxima. De acuerdo, hasta la próxima, gracias. No te dejes sorprender. Recuerda que la Canaco del Valle de Toluca es la única autorizada por la Secretaría de Economía para realizar el cobro del CIEM. El CIEM o Sistema de Información Empresarial Mexicano es un registro para que la promoción de tu negocio sea efectiva, que permita alcanzar los objetivos de planeación, orientación y consulta que establece la Ley de Cámaras para este sistema. Puedes realizar tu registro en las instalaciones de la Cámara de Comercio, o si lo prefieres, uno de nuestros promotores te visitará debidamente uniformado y con identificación oficial. Consulta las cuotas y promotores autorizados en la página oficial www.ciem.gov.mx, en nuestro Facebook Canaco Toluca o en los teléfonos 167-3270. Canaco Servitur, impulsando tu economía.